lactancia materna y desnutrición que vimos también, ahora vamos a ver lo que es la consecuencia de una mala alimentación, y la consecuencia de una desnutrición es la presentación de anemia en todos los grupos etarios. Entonces, ¿de dónde sale la palabra anemia? Decimos que es la palabra griega, nos dice sin sangre. Pero si estamos hablando de anemia, tenemos que tener alguna forma de evaluar, que si bien como dato general tenemos que la palidez es un dato clínico que nos va a hacer pensar que un niño tiene anemia, pero muchas veces ustedes saben que solamente en caso de que ya ese niño tenga una anemia moderada grave, recién vamos a poder percibir ese dato clínico. Entonces, ahí nos determinan ciertos valores que me van a permitir hacer el diagnóstico de la anemia, y los dos factores más importantes que se consideran es precisamente la hemoglobina y el hematocrito. Cuando hablamos de hemoglobina, nos dice, toda vez que tengamos una disminución de los valores normales, y generalmente consideramos menos 2 desviaciones estándar, vamos a considerar que ese paciente tiene anemia. Y cuando estamos hablando de la hemoglobina, se dice que la hemoglobina, que es medida en gramos de decilitro, es el principal parámetro que se debe considerar para el diagnóstico de anemia. Y la Organización Mundial de la Salud dice, no interesa a la clínica, lo que nos interesa es evaluar el grado de hemoglobina con el que está aportando ese niño para que nos permita hacer la clasificación correspondiente. Y al mismo tiempo, ¿será la anemia considerada nuevamente, así como dijimos, la desnutrición es un estado patológico a consecuencia de factores que no pueden ser factores endógenos o exógenos? Y si hablamos de la anemia, ¿será una patología determinada que nos va a llevar a los diferentes grados de anemia? Tampoco, ¿no es cierto? Porque la anemia es una condición que va a establecer otros procesos crónicos generalmente que van a condicionar, puede ser desnutrición, puede ser mala alimentación, puede ser patologías crónicas, puede ser patologías agudas, o factores de accidentes, por ejemplo, como pérdidas hemorrágicas agudas, que nos van a llevar a desencadenar ese factor clínico. Por lo tanto, decimos que no es una manifestación clínica simplemente, pero manifestado o como consecuencia de diferentes patologías, pero sí lo que nos va a decir que la mayor parte de los niños, estamos hablando del 80% en pediatría, es por deficiencia de hierro en la alimentación, estamos hablando de una mala alimentación. Y cuando ya consideramos los conceptos claros, decimos, ¿por qué es importante considerar la hemoglobina y el hematocrito? Dentro del concepto, ¿qué es la hemoglobina? Decimos, la hemoglobina es una proteína que está constituida por dos grupos. Uno es el grupo E y otro es la globina, ¿no es cierto? Es que es como componente propio de la hemoglobina. Al mismo tiempo, decimos, vamos a medirle siempre con gramos de decilitro. Y el hematocrito es la relación que existe de masa eritrocitaria, o fracción, si quieren, de masa eritrocitaria, en relación a todo el volumen total de la sangre. Y eso vamos a hablar de porcentaje, ¿no es cierto? Entonces, es importante considerar la hemoglobina. ¿Por qué? Porque la hemoglobina, no se olviden que es lo que va a dar pigmentación al eritrocito. La hemoglobina es responsable de hacer la oxigenación del organismo. Y si en algún momento vamos a tener déficit de hemoglobina, ese organismo va a tener una consecuencia, diferentes grados de hipoxia, lo que va a conducir muchas veces a estado de gravedad. ¿Y quién va a ser el órgano que sufre? Al final va a ser el cerebro, siempre, ¿no es cierto? Y si hablamos del hematocrito, no va a ser en sí la masa eritrocitaria normocítica, vamos a decir, sino el hematocrito me va a dar la relación, pero más que todo en número de eritrocitos, sino la forma y el tamaño de los eritrocitos. Ahí vamos a poder diferenciar, por ejemplo, un hematocrito está evaluado como un parámetro normal cuando el eritrocito es normocítico, tiene un tamaño adecuado, pero cuando hablamos de eritrocitos pequeños, microcíticos, ya nos va a dar alteración, ¿no es cierto? Entonces, el hematocrito está en relación a volumen, por eso decimos, pero lo que es más importante es la relación de la hemoglobina. Y al mismo tiempo dice, tenemos que saber valores normales y hay diferencia en los diferentes grupos etarios. Hablábamos de la hemoglobina, que es el factor más importante para el diagnóstico, por el mismo concepto de que es el transmisor y el responsable del intercambio de oxígeno, ¿no es cierto? Entonces, si hablamos del recién nacido neonatito, ¿qué características hematológicas tiene un recién nacido? Porque eso nos va a dar las variaciones principales. Lo llamamos un niño hemoconcentrado, mucha masa eritrocitaria. Otra condición que tenemos en el recién nacido neonatito, ¿cuál es? Son dos factores importantes. Uno es la hemoconcentración y otra condición es los glóbulos rojos. Envejecimiento precoz de los glóbulos rojos, que nos va a llevar ¿a qué? A la destrucción. Y al haber destrucción nos va a llevar a la eliminación de la, o liberación, vamos a decir, de hemoglobina. Por lo tanto, un recién nacido tiene dos condiciones: por la misma hemoconcentración y la misma cantidad de hemoglobina que se va a liberar, va a determinarse que un recién nacido neonatito va a tener una concentración de 18 a 20 gramos de decilitro, ¿no
es cierto? Recién nacido, que es diferente a los otros grupos etarios. Y si hablamos del hematocrito, el recién nacido tiene del 45 al 61%. Eso me está manifestando lo que es la hemoconcentración, número alto de eritrocitos, y la hemólisis que va a presentar. Cuando hablamos de los otros grupos etarios, ya se va normalizando la producción eritrocitaria, y hablamos ya del lactantito, ¿no? Que se va a normalizar a 2 y 13, que se considera normal, gramos decilitro, y los escolares de 12 a 14. Y cuando hablamos del hematocrito, va a ser de 32 a 42, y en el escolar 40%. Entonces vemos esa diferencia por las condiciones propias del recién nacido y neonato, en diferente a los otros grupos etarios. Y cuando consideramos ya ¿por qué se va a desarrollar anemia? El primer concepto que tenemos que tener, que hay algo que pasa en ese organismo para que ese niño tenga una anemia. Primero, tiene que obligadamente alterar la masa eritrocitaria, ¿no es cierto? Entonces se va a alterar la producción, que significa que la eritropoiesis está basada principalmente en formar eritrocitos, en forma de ciclo vital. Ahí hablamos del recién nacido, que tiene que producir más eritrocitos por la vida corta que tiene el eritrocito. A diferencia de los otros grupos etarios, va a tener ¿cuánto tiempo de vida tienen los otros grupos etarios? Su eritrocito. Hasta 120 días, ¿no es cierto? Entonces, eso va a ser mucho más lento. Entonces, si en algún momento esa médula no está produciendo en tiempo y en cantidad producción de eritrocitos, entonces el primer factor de desequilibrio para que ese niño tenga anemia va a ser la producción a nivel de médula ósea. Cuando hablamos de otro factor que se puede dar como componente patológico, por ejemplo, un niño que ha tenido un accidente, ha tenido una hemorragia, entonces va a tener una pérdida violenta de sangre, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que eso va a condicionar? A que esa médula en algún momento sepa que hay una pérdida importante y tiene que compensar. Entonces la médula va a empezar a producir eritrocitos muy rápidamente. Como esos eritrocitos tienen que tener el sustrato que llamamos el depósito de hierro de ese organismo, que va a condicionar que inicialmente va a producir eritrocitos normocíticos, normocrómicos, ¿no es cierto? Porque es una pérdida aguda que va a reemplazar esta pérdida aguda que ha tenido, está reemplazado por el sistema medular. Y finalmente, si tengo una condición baja de sustrato, baja de depósito de hierro, ¿qué va a condicionar? Esa médula va a seguir funcionando, pero como no tiene disponibilidad de depósito de hierro, va a empezar a producir eritrocitos con baja concentración de hemoglobina. Entonces, si estamos hablando de los tres factores que intervienen, es la producción medular, pérdidas anormales, vamos a decir, de sangre, o condiciones de una baja concentración de hemoglobina por depósitos de hierro bajo, son los tres factores que van a intervenir para que un niño vaya a desarrollar diferentes grados de anemia y diferentes tipos de anemia. Cuando consideramos la base de estos tres factores, decimos, ¿quién es responsable de la producción? La eritropoiesis, ¿no es cierto? Donde la vida del eritrocito, como considera 120 días, ¿cuándo va a empezar la eritropoiesis? Va a condicionar esa producción de eritrocitos a nivel medular después del nacimiento. Depende de la condición que vaya a tener ese niño para que produzca normal o en algún momento exceso o menos eritrocitos. Entonces va a depender de esto, que es importante la producción. Cuando hablamos del eritrocito, ¿qué tipo de eritrocito tiene que producir esa eritropoiesis? Hablamos de eritrocitos normales. Tiene una forma de disco bicóncavo, pero dentro del eritrocito, ¿qué va a albergar? La hemoglobina, ¿no es cierto? Y esa hemoglobina es importante para ya empezar a definir si es que vamos bajando por deficiencia de sustrato, vamos a decir, vamos a considerar los diferentes grados de anemia. Y al mismo tiempo, la hemoglobina hemos dicho que está compuesta por dos fracciones proteicas, la globina y el grupo M. Entonces hablamos incluso de 4 subunidades de globina y grupo M, que es responsable de ser producida en el organismo para garantizar una producción adecuada. ¿Qué es lo que va a pasar? Si sabemos que la vida media del eritrocito son 120 días y que esos eritrocitos viejos se tienen que eliminar, ¿cierto? Tiene que haber algo responsable para que sea eliminado, y estamos hablando del sistema retículo endotelial del vaso. Él es el que va a ir eliminando todos los eritrocitos viejos. Al disminuir la masa eritrocitaria o al eliminar esos eritrocitos viejos, ¿a qué está obligando? A que la médula produzca eritrocitos, ¿no es cierto? Por lo tanto, la eritropoiesis está dependiendo del envejecimiento y del trabajo del vaso para eliminar y para producir eritrocitos normales. Esa es la condición normal. También decimos, es importante la hemoglobina, que se mantenga en valores normales, y hemos visto que hay diferentes grados, vamos a decir, o diferentes concentración de hemoglobina para que se considere como normal, ¿verdad? Entonces aquí decimos, hay que mantener la hemoglobina normal.
¿En base a qué vamos a garantizar que ese niño tenga esa producción de hemoglobina normal? En base a un sustrato de depósito, hablamos de los depósitos de hierro, ¿no es cierto? Que ese niño tiene que tener esa condición básica para producir eritrocitos maduros en número suficiente y en concentración de hemoglobina suficiente para considerar normales, ¿no es cierto? Cuando va a haber esa alteración en ese equilibrio, de está perdiendo eritrocitos y la eritropoiesis no está funcionando bien porque no está produciendo médulas adecuadas, hablamos de dos condiciones, ¿no es cierto? Si es que esos eritrocitos no se están produciendo adecuadamente o la eritropoiesis de la médula está disminuyendo por algún factor, ¿por qué creen que no va a producir eritrocitos normocíticos, normocrómicos esa médula? Va a ocurrir con lo mismo que la desnutrición, ¿no es cierto? O sea, si a una médula le dan el alimento suficiente que para la médula, para producir eritrocitos normocíticos y normocrómicos, va a ser el sustrato, depósito de hierro. Si ese niño poco hierro tiene, poco depósito de hierro, ¿qué va a hacer esa médula? Se va a volver floja, ¿no es cierto? No tiene el sustrato para producir, que si bien puede producir el número suficiente de eritrocitos, pero ¿qué va a impactar ahí? ¿Será solamente la hemoglobina o qué más va a impactar? Entonces hablamos de falla de eritropoiesis en tamaño y en pigmentación. Entonces, si no tengo el sustrato, ¿qué va a condicionar? Que esa médula, como decíamos, ¿cuál es la base de producción del organismo cuando un niño se está desnutriendo? ¿Cuáles son los tres fenómenos que dijimos que afectan cuando el niño es desnutrido? O sea, el efecto de los tres fenómenos cuando hablamos de desnutrición. ¿Cuál es el primer factor que era consecuencia de una desnutrición? ¿Se acuerda? La atrofia, ¿no es cierto? Se atrofiaba ese organismo, ¿por qué? Porque no tenía condición para mantener un buen equilibrio y buena concentración kilocalórica. ¿Qué es lo que pasa con la médula? Ese sustrato, ese alimento que va a condicionar la desnutrición va a pasar por el sistema medular, pero en base a la hemoglobina o la concentración de hierro, perdón, para que se determine la anemia, ¿no es cierto? Entonces, aquí está fallando eso mismo, que la médula se vuelve floja para producir eritrocitos. Por lo tanto, cuando vamos a hablar de anemia, de hecho vamos a considerar un factor que es importante, la producción. ¿Qué significa la producción? Que esa médula no tiene cantidad de sustrato suficiente o depósito de hierro para producir eritrocitos normocíticos, normocrómicos y en número adecuado. Entonces estamos hablando de que esa producción eritrocitaria va a estar disminuida. En algún momento estamos hablando de algunos factores patógenos que pueden haber en los niños. Estamos hablando de las enfermedades hemolíticas, por ejemplo, de los accidentes donde va a haber una destrucción eritrocitaria por algún factor. Las anemias hemolíticas están relacionadas en este caso. Otro caso, ¿cuál podría ser? Las hemorragias que hemos dicho, ¿no es cierto? Entonces, si hay un factor que está condicionando, si estamos hablando de la destrucción de eritrocitaria y estamos relacionando con las anemias hemolíticas, entonces la anemia hemolítica es el factor para que se destruya rápidamente esos eritrocitos. O estamos hablando también de pérdida eritrocitaria violenta. Estamos hablando de accidentes que un niño puede tener con pérdidas hemorrágicas masivas. Entonces, en este caso me va a decir, la destrucción o la pérdida eritrocitaria está aumentada por algún factor patológico. Entonces, ya estamos hablando nuevamente de producción disminuida, estamos hablando de pérdida aumentada y finalmente cuando ese niño no tiene como depósito de hierro suficiente y tiene baja concentración de hemoglobina por falta de esos depósitos, el tercer factor que va a intervenir es la destrucción de la hemoglobina, perdón, no es destrucción de la hemoglobina, sino disminución de disponibilidad del sustrato para producir deficiencia de la hemoglobina, ¿no es cierto? Entonces, se entiende, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia y la cascada que se va a dar en la anemia? Entonces la OMS dice, a mí no me interesa cuál es el factor en sí, el resultado es la anemia. Y cuando hablamos del resultado de la anemia, dice la OMS, dice, hay que clasificar por grados. Y cuando hablamos de grados, dice, hay que clasificar en base a la hemoglobina, porque el resultado no interesa, a la OMS lo dice, ¿no? No le interesa cuál fue el factor, si tuvo un accidente o tuvo algún proceso hemolítico, no le interesa que ese niño sea desnutrido. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que la hemoglobina es la causa de todos los factores de descompensación que ese niño va a tener a consecuencia de un estado de hipoxia que se va a presentar en el organismo. Y hemos dicho, no recién vamos a poder ver palidez clínica cuando tenga ese niño una anemia moderada. Por lo tanto, cuando estamos hablando de anemia leve o una hemoglobina disminuida, simplemente vamos a
En promedio, ¿cuánto consideraríamos la hemoglobina normal? ¿A partir de cuánto? Quitando el grupo etario del recién nacido y neonato. De 12, ¿no es cierto? Entonces, Raoult, ¿qué dice? Toda vez que tengamos menos de 12, nos da esa cifra menos 12, entonces decimos, toda vez que tenga de 10 a 11.5 gramos decilitro, ya se diagnostica como anemia leve. ¿En qué momento? ¿Será que una anemia leve voy a poder diagnosticarla clínicamente? No, la anemia leve es consecuencia de diversos factores que a ese niño lo han llevado, siendo esos factores, por ejemplo, la desnutrición, puede ser una causa de enfermedad crónica, puede ser una causa renal, muchas veces que me van a llevar a factores, ¿no es cierto? Entonces, el diagnóstico de una anemia leve nunca va a ser clínico, el diagnóstico va a ser laboratorial, ¿no es cierto? Cuando hablamos ya del grado moderado de hemoglobina, decimos, tiene que ser de 8 a 9.9 gramos de decilitro. En la moderada, con este nivel de hemoglobina ya se puede percibir la validez, que es un dato clínico que vamos a percibir en el examen físico. Y cuando ya estamos hablando de gravedad, decimos, es de 7 o menor a 7. Pero no nos olvidemos que esto nos está diciendo es diagnóstico laboratorial, porque a la OMS no le interesa a la clínica, le interesan los valores de hemoglobina por la consecuencia que eso va a tener. Entonces, esto mismo nos dice, el tratamiento también tiene que ser considerado en base a grave. La hemoglobina, ¿por qué está bajando? Porque ese niño no tiene el sustrato, no tiene el depósito. ¿Qué tengo que hacer? Reponer hierro, reponer depósitos para que ese niño pueda corregir la anemia. Entonces, ese es el enfoque que la OMS da para el manejo de la anemia en pediatría. Pero no nos olvidemos que existen también diferentes otros tipos de anemia, ¿no es cierto? Y si estamos hablando de tipos de anemia, estamos hablando de, en algún momento consideramos, del tamaño de los eritrocitos. Y ahí hablamos de la clasificación morfológica. Se dice que un eritrocito normocítico, normocrómico, va a ser una anemia por un accidente, por ejemplo, va a tener sustratos y va a producir eritrocitos normocíticos, ¿no es cierto? Entonces, lo normal es que ese eritrocito tenga tamaño y concentración de hemoglobina normal. ¿Y cómo medimos? Tenemos que medir en base al volumen corpuscular medio. El volumen corpuscular medio nos va a evaluar en base a los fentolitros. Dice, es normal cuando ese hemograma me reporte de 80 a 100 fentolitros. Entonces, puedo tener un grado de anemia, pero si el tamaño del eritrocito está normocítico, me va a reportar 80 a 100 fentolitros. Entonces, esto es importante. ¿Y cuándo voy a considerar ese factor de riesgo? Porque no nos olvidemos que ante un accidente, ante una sospecha de anemia, ante un caso crónico, ante una patología relacionada con un grado de anemia o desnutrición, obligación pedir hemograma. Porque la consecuencia de la desnutrición o cualquier patología crónica está relacionada también con la anemia, ¿no es cierto? Entonces, es a través del hemograma que ya me va a permitir hacer la valoración de todos estos índices que vamos a considerar. Entonces, si estamos hablando del volumen corpuscular medio, se lo va a evaluar en el hemograma. Si tenemos, por ejemplo, un niño que ha tenido un accidente y ha tenido pérdidas importantes de sangre, esa médula hemos dicho que va a producir eritrocitos normocíticos y normocrómicos inicialmente. Pero una vez que haya agotado todos sus depósitos, que va a empezar a producir eritrocitos, no vamos a hablar de microcitosis porque eso es crónico. Vamos a hablar de normocíticos, pero hipocrómicos, porque ya no hay ese sustrato que es responsable para producir la concentración de hemoglobina adecuada, ¿no es cierto? Pero si estamos hablando de los otros extremos, cuando esa médula, por ejemplo, ya no tiene sustratos, tiene que adaptarse a esa deficiencia. Relacionamos mucho este hecho con la desnutrición, así como el desnutrido no tiene condición de vivir en condiciones adecuadas por un nivel kilocalórico básico y tiene que atrofiar todo su organismo, hemos dicho. De la misma manera, la médula tiene que adaptarse. Si no tengo sustratos, ¿qué voy a producir? Voy a producir eritrocitos desnutridos, los llamamos, porque van a tener que disminuir su tamaño, ¿no es cierto? Y al disminuir su tamaño, generalmente, como tampoco hay disponibilidad de este depósito de hierro, va a ser hipocrómico. Pero como estamos hablando de la morfología, actualmente decimos, ¿no? Si esa médula va a producir microcitosis, ¿cómo lo voy a diagnosticar? Nuevamente a través del volumen corpuscular medio, donde voy a considerar toda vez que tenga menos de 80 fentolitros, y cuanto menos sea el valor, vamos a decir que es una microcitosis, ¿no es cierto? Entonces, esto está a consecuencia de que la microcitosis, si estamos relacionando con una deficiencia de sustrato de hierro, ¿cuál va a ser la causa más frecuente para que un niño presente una anemia microcítica?
¿Cuál es la causa del 80% de que los niños desarrollen anemia? Alimentación inadecuada, deficiencia de hierro. Entonces, si esa médula va a tener poco sustrato, poco depósito de hierro, ¿qué va a empezar a producir? Eritrocitos chiquititos, microcíticos, ¿no es cierto? Entonces, esto está relacionado casi el 100% por una deficiencia de hierro en la alimentación o la nutrición del niño. Entonces hablamos de microcitosis, nos vamos al otro extremo, que es la macrocitosis, ¿no es cierto? La macrocitosis está dependiendo no de la deficiencia de hierro, porque estamos hablando de la macrocitosis o la anemia megaloblástica, que también se la llama, no tiene concentración de alteración de hemoglobina. El problema es su tamaño y por eso hablamos de macrocítica, ¿no es cierto? ¿Cuál es la causa más frecuente para que ese niño vaya a desarrollar y percibamos en el hemograma una macrocitosis? ¿Cuál es la causa más frecuente para que esa eritrosidad sea más grande? La deficiencia de B12 y ácido fólico, ¿no es cierto? Entonces, específicamente decimos, si hay una deficiencia en la alimentación de B12 y ácido fólico, es que esos eritrocitos están aumentando de tamaño como factor compensatorio. Y ahí vamos a pediatría, ¿no es cierto? ¿Cuál es lo más frecuente? Que si bien está relacionado con anticonvulsivantes o inmunosupresores, ¿cuál es la causa más frecuente para que en pediatría un niño vaya a desarrollar una anemia megaloblástica? Hay un bichito, hay un parásito. ¿Cuál es? La Giardia nos va a producir un síndrome de mala absorción, ¿no es cierto? Que en su momento no va a ser impacto directo para una alteración de eritrocitos. Hay un parásito, se la llama la diminuta. La diminuta se la llama. ¿Han llevado parasitosis? Sí. Conocimientos previos. Algo escuchado. A ver. ¿Cuál es la tenia diminuta? ¿Cómo se la llama? La heminolepsis nana. Ya, la heminolepsis nana. Era tenia diminuta. Heminolepsis nana. Tenia diminuta. ¿Cierto? Esa tenia, su característica es de que su base metabólica de ese parásito es consumir toda la B12 del niño. Entonces, la consecuencia, como o la tenia se le está comiendo la B12, como consecuencia, ese niño va a tener deficiencia de B12, entonces va a producir una anemia megaloblástica. Cuando ahí estamos hablamos, ¿no es cierto?, de la forma de defensa del organismo tiene, y el organismo sabe defenderse a través de la médula ósea, a través de la eritropoiesis por médula ósea, de producir o no producir. Y ahí clasificamos una anemia en base a la respuesta medular. Si estamos considerando, por ejemplo, un accidente, ¿no es cierto? Un niño que ha tenido pérdidas agudas de sangre por un hecho violento, un accidente, esa médula, ¿qué tiene que hacer? Como tarea específica, porque esa médula está sana, dispone de sustrato, dispone de depósitos. ¿Qué tiene que hacer ese sistema medular ante un accidente? Tiene que mantener, no se olviden, una volemia adecuada. Entonces, tiene que producir rápidamente eritrocitos. ¿Y por qué esa médula tiene que producir eritrocitos? Porque su obligación de esa médula es reponer lo que se ha perdido. Pero esa médula era sana y tenía depósitos disponibles. Tiene que llegar un momento en que rápidamente vaya consumiendo y no llegue a abastecer. Si son hemorragias muy severas, por ejemplo, ya la médula no va a tener condición de reponer rápidamente, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son las formas jóvenes de los eritrocitos que se van a producir cuando esa médula ya no tenga condición de producir eritrocitos normocíticos? Los reticulocitos, ¿no es cierto? Entonces, si en un hemograma, en un post-accidente, vamos a evaluar en ese niño y vamos a encontrar reticulocitos, vamos a decir, ese niño está compensando con el sistema medular por las pérdidas importantes que ha tenido, ¿no es cierto? Esto es importante y eso está considerada generalmente anemias secundarias y en algún momento anemias hemolíticas. Entonces, pero ahí le damos la tarea, ¿no es cierto? A una médula que responde rápidamente. Y cuando estamos hablando de que ese niño es un desnutrido, es un niño que no tiene depósitos de hierro, entonces estamos acostumbrando a esa médula. Hemos dicho, en general, ese organismo empieza a no tener una función determinada. ¿Se acuerdan cuando dijimos los efectos directos de una desnutrición? Era primero atrofia, en este caso la médula no se está atrofiando, pero está yendo directamente a una hipofunción. Entonces la volvemos a una médula floja. La llamamos una ap o hiporregenerativa. ¿Qué quiere decir eso? Que no produce o directamente va a producir en su forma insuficiente. Entonces, aquella médula que está arregenerativa o hiporregenerativa está condicionada a que está una médula floja y no quiere producir.
tiene necesidad pero no produce. Entonces ahí tenemos baja producción de reticulocitos por necesidad muchas veces. Entonces, ¿qué es lo que condicionamos? De que como no tiene hierro suficiente, o en el caso de las megaloblásticas, vamos a hablar de no tiene B12, entonces esa médula se acostumbró a no producir eritrocitos. Estamos hablando de la modificación de que esa médula va a producir. ¿Qué tipo de eritrocitos? Estamos hablando de la A o la hiporregenerativa. Dos tipos de eritrocitos. Un eritrocito con dos características. Si es hipo o A regenerativa esa médula porque no tiene sustratos para producir eritrocitos normales, ¿qué va a producir? ¿Qué tipo de eritrocitos se producen en una anemia A o hiporregenerativa? Microcítica y hipocrómica. Entonces, en una anemia que vamos a tener A regenerativa, las dos condiciones van a producir eritrocitos, y estamos asociando, ¿verdad?, respuesta medular junto con las características morfológicas. Entonces ahí estamos hablando de una microcítica y una hipocrómica, ¿no es cierto?, relacionada generalmente con problemas de médula ósea, o a veces estamos hablando incluso de tumores, ¿no es cierto?, o enfermedades crónicas. Entonces la cronicidad o patologías medulares nos van a llevar a esta condición y también a producir eritrocitos con esas características. Luego hablamos de la causa más frecuente. ¿Por qué ese niño no tiene sustrato? Porque la médula está preparada para producir adecuadamente. Entonces lo más, vamos a decir, lo más frecuente actualmente es la deficiencia en la alimentación. Entonces estamos hablando de dieta inadecuada por condición de falta de aporte de hierro. ¿Qué alimentos normalmente tienen alta concentración de hierro? Las carnes rojas, las vísceras, corazón, hígado, ¿no es cierto? ¿Qué niños ahora comen hígado, corazón o verdura? Nada, ¿no es cierto? O sea, yo quiero pollo frito, cuando mucho papas fritas, ¿no es cierto? Entonces, esa dieta inadecuada que actualmente estamos teniendo, estamos llevando a una condición de anemia a muchos niños. Por eso el sistema público entra considerando ese factor a la prevención de anemia, que después vamos a hablar del tratamiento, ¿sí? Si estamos hablando de la prematurez, ¿por qué el prematuro desde el nacimiento tiene riesgo para producir un grado de anemia? O no de inmadurez de la médula, una condicionante, pero otra condicionante, ¿cuál es? De la prematurez. Se dice que la madre en el último trimestre principalmente, y más que todo en el último mes de la gestación, da condición a aportar mayor cantidad de sangre y mayor cantidad de hierro. ¿Para qué? Para llenar depósitos, para que ese niño tenga condición de no tener anemia hasta los 6 meses. Y además a eso se le añade otra práctica de la salud pública, donde dice, todo niño que nace, principalmente estamos hablando de parto vaginal, se va a hacer la ligadura tardía de cordón. ¿Cuál es el objetivo de la ligadura tardía de cordón? Hablamos de nutrientes efectivamente, pero principalmente el objetivo es aportar esa placenta. ¿En cuánto tiempo después del nacimiento deja de latir ese cordón? En 3 a 5 minutos. Por lo tanto, ese niño que está naciendo por vía vaginal va a entrar a pelo precoz. ¿Para qué? Para que esa placenta siga bombeando. ¿Cuánto tiempo? 3 a 5 minutos. Para que esos 3 a 5 minutos se condicionen a que la mamá siga botando sangrecita, vaya llenando los depósitos. Entonces el objetivo de la ligadura tardía de cordón es para llenar los depósitos de hierro. ¿Y el prematuro tiene oportunidad de llenar el hierro en el último periodo del embarazo? No. ¿Tiene opción a tener una ligadura tardía de cordón? No. Entonces, por eso que el prematuro tiene condición más frecuente de desarrollar anemia. Al mismo tiempo decimos, si la placenta es el responsable de dar el aporte correspondiente para llenar depósitos, si tenemos desprendimientos o hemorragias placentarias, no le vamos a dar la condición a ese niño de llenar depósitos, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo estamos hablando de la ligadura precoz de cordón. Ustedes me dirán, la ligadura precoz de cordón es una condicionante. Es una condicionante. Por eso, dentro de la salud pública se determina que todo niño con parto vaginal sea la ligadura tardía de cordón, precisamente por ese objetivo de disminuir el riesgo de anemia al lactante. Cuando hablamos de alteración en la absorción, ¿cuánto por ciento se absorbe el hierro? Estoy hablando del medicamento. ¿Cuánto se absorbe el hierro si le doy a un niño medicamento para que tenga condición de llenar depósitos y tenga que cumplir sus necesidades? 20 al 25%, ¿no es cierto? Entonces, si le damos hierrito, es muy poco la absorción. Pero si además a esta condición le damos el hecho de que ese niño tiene diarreas prolongadas,
que estemos con una condición de un síndrome de mala absorción, sea por desnutrición o sea por una patología, entonces ese 20% se va a convertir en un 5 o 10%, ¿no es cierto? O sea, menos probabilidad. Por lo tanto, las diarreas crónicas que llevan a un aplanamiento de velocidades y llevan un síndrome de mala absorción, condición para deficiencia de absorción de hierro, como condición básica es la falta de absorción, porque ese niño va a tener un síndrome de mala absorción. Y dentro de las condiciones del síndrome de mala absorción, ¿cuáles son los 4 alimentos que no se absorben si ese niño desarrolla síndrome de mala absorción? Arroz. ¿Cuál es? Arroz. No, ¿cuáles son los 4 alimentos que no se absorben si ese niño tiene aplanamiento de velocidades o síndrome de mala absorción? La leche por intolerancia a la lactosa. ¿Ya? Gluten. El gluten es una característica, ¿ya? Intolerancia al gluten es algo congénito de un niño. Hablamos de los carotenos, ¿que intervienen en la anemia? No. Los folatos, ¿intervienen en la anemia? Sí. Todo lo que son alimentos verdes con concentración de hierro no se absorbe. Y los carbohidratos y grasas tampoco, ¿no es cierto? Entonces, nuevamente en el síndrome de mala absorción, determinamos que los folatos que no se absorben, de lo que dijimos que le mismo dándole hierro, le damos y no se absorbe, pues la consecuencia va a ser la misma, ¿verdad? Entonces, al mismo tiempo me dice, ¿cuándo voy a considerar una anemia aguda o una anemia crónica? Ya su nombre nos está diciendo aguda. Algo está pasando rápido, ¿no es cierto? Entonces decimos que los valores de hemoglobina y eritrocitos disminuyen bruscamente. ¿Y qué hace la médula para compensar esa etapa aguda? Repone inmediatamente, ¿para qué? Para producir eritrocitos en base a la pérdida y a la baja rápida que ha tenido, ¿no es cierto? Entonces se va a dar el proceso de compensación hasta que se normalice. Cuando hablamos de las anemias agudas, ¿cuál va a ser la causa más frecuente para que ese niño desarrolle anemias agudas en corto tiempo? Pérdidas anormales, ¿no es cierto? Estamos hablando de hemorragias, pérdidas sanguíneas o aumento de destrucción, hablamos de las enfermedades hemolíticas, ¿no es cierto? Son las 2 causas que nos van a desarrollar anemia aguda. Cuando hablamos de la cronicidad, estamos hablando de procesos crónicos, desnutrición, enfermedades crónicas, tuberculosis, cánceres, etcétera, ¿no? Entonces, si estamos hablando de cronicidad, ¿cuál va a ser la consecuencia de una anemia crónica para que ese niño vaya a desarrollar eritrocitos o anemias moderadas o grandes? Si hablamos de cronicidad, ¿cuál va a ser el impacto directo? ¿Por qué ese niño va a desarrollar una anemia crónica? ¿Qué es lo que no está funcionando? ¿Y por deficiencia de qué? A médula no funciona por falta de sustrato. No hay sustrato, no hay depósito de hierro y la anemia empieza, o la médula empieza a estar floja, ¿no es cierto? ¿Y qué tipo de eritrocitos va a producir? Microcíticos. Microcítica, hipocrómica. Y en las anemias agudas, que si bien inicialmente van a bajar la hemoglobina y generalmente la hemoglobina y la normocitosis va a mantenerse, ¿no? Entonces, en las anemias agudas se mantiene la normocitosis y la cromía mientras esa médula dispone de sustratos. En la crónica es a la inversa, ¿no es cierto? Por causa de falta de sustratos, la médula se vuelve floja y va a producir eritrocitos hipocrómicos y microcíticos. Pero también hay otros autores que en base a la causa específica de las anemias va a desarrollar y va a hablar de una clasificación etiológica. Y decimos, si ese niño tiene una hemorragia rápida, aguda, por cualquier factor, vamos a decir que su causa fue por pérdida de sangre. Y la consideramos como agudas, pero en algún momento puede haber cronicidad cuando estamos hablando de enfermedades hemolíticas. Hablamos por deficiencia de producción de glóbulos rojos. Hay alguna cosa que está fallando en esa médula. Entonces, o esa médula es aplástica o hipoplástica. Y también sabían que los aires, ¿no?, hacían que esa médula no funcione adecuadamente, entonces si es que utilizamos hidrocloruro. Anemias hemolíticas, directamente. La hemólisis se puede determinar por deficiencia de glucosa 6-fosfato o la enfermedad que se llama esclerocitosis, por la anomalía de formación, se va a hemovilizar más rápido. Cuando hablamos de las anemias secundarias, ¿a qué? A cualquier causa que vaya a destruir. Y la destrucción estamos hablando específicamente niños que tienen cáncer, niños que están sometidos a quimioterapia. ¿Por qué el cáncer y la quimioterapia las relacionamos con anemia? En relación hablamos de una pancitopenia, no solamente de anemia, porque la quimioterapia va a destruir no solamente células neoplásticas, sino todo lo que es celularidad viva. Ese niño está como consecuencia una anemia. Y finalmente las enfermedades crónicas debido a la deficiencia de sustrato.
Cuando hablamos de las enfermedades crónicas, la tuberculosis es una causa muy frecuente para que ese niño desarrolle un grado de anemia. Las anemias carenciales, ya nos están diciendo carencia de hierro igual microcítica hipocrómica, carencia de B12 megaloblástica. Y la anemia por déficit de eritropoyetina, ¿dónde se produce la eritropoyetina? Riñón. Entonces todo niño con insuficiencia renal va a tener ese riesgo, al mismo tiempo está relacionado con cáncer y enfermedades crónicas. Entonces, en este caso las etiologías son mucho más específicas y dirigen a la causa específica, y al final la consecuencia de todo esto va a ser producir anemia, pero con diferentes características simplemente, ¿no es cierto? Morfología y cromía. ¿Y qué hace el laboratorio para el diagnóstico de la anemia? Va a ver el tipo de eritrocitos, la morfología del eritrocito y la pigmentación del eritrocito. Aquí estamos hablando de un eritrocito bien pigmentadito y normal, ¿no es cierto? Si vemos aquí, estamos hablando de eritrocitos chiquititos, ¿no es cierto? Entonces, no todos los eritrocitos van a condicionar, por si acaso, que todos van a ser hipocrómicos. Entonces, vamos a hablar, pero que en general lo primero, ¿qué se hace primero? Disminuye el tamaño, disminuye la hemoglobina. La hemoglobina. Entonces, muchas veces tenemos normocíticos hipocrómicos, pero si decimos ya es un tiempo prolongado, decimos disminuye el tamaño y al mismo tiempo está con disminución de hemoglobina, ¿no es cierto? Cuando hablamos de este es el eritrocito normal, ¿no es cierto? Bien pigmentadito. Y aquí estamos hablando de eritrocitos ya hipopigmentados, porque tipifica una hipocromía, y la macrocitosis no altera la cromía, la macrocitosis, solamente aumenta el tamaño. Entonces ahí hablamos de microcitosis, macrocitosis y normocitosis, ¿no es cierto? Bueno, si todo eso sabemos por qué se producen las anemias, ¿qué clínica nos va a permitir? ¿Será que la clínica va a ser específica? ¿Esta clínica es determinada para que ese niño tenga anemia? ¿Verdad que no? La clínica es inespecífica. Podemos tener signos y síntomas que nos sugieren. ¿Y cuál es el dato más importante que vamos a hablar? Pero recuerden que cuando estamos hablando de anemia, clínicamente no se la diagnostica nunca el primer grado, a partir del segundo grado o los grados moderados o graves, ¿no es cierto? Entonces, cuando ya decimos clínicamente qué es lo que vamos a percibir, para que decir ese niño está empezando una anemia o tiene anemia. Palidez como dato general, ¿no es cierto? Y la palidez, ¿dónde la vamos a buscar? La vamos a buscar en las conjuntivas oculares, en los lechos uveales y las mucosas, ¿no es cierto? Eso es lo que se manejaba anteriormente como palidez. La OMS que dice, ahora hay que buscar el grado de palidez en las palmas de manos y plantas de los pies. Entonces se añade esta palidez para el diagnóstico, pero no se olviden que la palidez solamente se va a hacer evidente cuando ese niño tenga 8 gramos de decilitro, o sea, no vamos a pretender en los casos leves diagnosticar clínicamente. Al mismo tiempo decimos, ¿y por qué se pone pálido? Entonces, como el descenso de hemoglobina va a condicionar a un estado de hipoxia, y eso va a compensar con una vasoconstricción periférica, eso es lo que nos va a ayudar también a que se muestra esa condición de palidez. Y al mismo tiempo, ¿qué es lo que decimos? Si es que ese niño va progresando, porque la anemia, si no hacemos el tratamiento, primero diagnóstico rápido y como consecuencia después hacer el tratamiento, ese niño va a entrar en estado de gravedad, porque el desarrollo de una anemia siempre va a tener un carácter progresivo, si no se va a dar un alto a esta patología. Entonces, si es que sigue este niño con un grado de anemia porque se ha diagnosticado tardíamente, vamos a mostrar muchas veces factores que ya van a compensar. Y el estado de compensación va a ser que ese niño ya va a tener taquicardia, va a tener palpitaciones, al examen físico va a tener un soplo sistólico compensatorio, va a tener dificultad para respirar o va a tener una taquipnea. ¿Por qué? ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? Hipoxia, ¿no es cierto? Entonces el organismo siempre, ¿y por qué trata de compensar? Siempre recuerden que los niños, bueno, los adultos también, el organismo protege a su organismo, a su cerebro. Entonces ese factor circulatorio está yendo a compensar para que ese cerebrito tenga la cantidad suficiente de oxígeno. Por eso se llaman factores compensatorios. Muchas veces eso la mamá va a sentir, ¿no es cierto? Dice que le duele su pechito, está respirando agitadito, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a considerar? Como estamos hablando de que espero que hay una masa eritrocitaria disminuida y una hemoglobina disminuida, cuanto mayor el grado, mayor será este riesgo, ¿no es cierto? Entonces, toda vez que ya encontremos a ese paciente con estos síntomas, tenemos que pensar si está en estado de descompensación o anemia grave. Y cuando hablamos del proceso de descompensación, dice, ¿no?
ahora ya el corazoncito se está alterando, entonces el corazón va a empezar a hipertrofiarse porque necesita bombear con más fuerza, ¿no es cierto? Entonces va a haber una hipertrofia ventricular izquierda que puede llegar incluso a una insuficiencia cardíaca. Entonces, todo ese proceso vamos a hablar de en un estado de gravedad, nunca en un estado leve ni moderado. Entonces, si estamos hablando con qué síntomas la mamá va a venir para que pensemos en una anemia. Tenemos el antecedente de que muchas veces ese niño es un desnutrido, es un niño que puede tener una patología crónica o alguna patología de base. Pero ¿cuándo vamos a relacionar con un estado de anemia? Entonces vamos a hacer una anamnesis y la mamá que me va a decir, está bien irritable, está llorón, decimos, ¿no es cierto? Está con cambios de humor, está durmiendo mucho, se cansa muy rápido, está hipoactivo y no quiere comer, está anoréxico, ¿no es cierto? Eso la mamá dice. Entonces, si ese niño está durmiendo mucho, principalmente, ¿qué la mamá dice? Creo que mi hijo tiene anemia. Cuando no quiere hacer algo, creo que mi hijo tiene anemia. Entonces, la posibilidad de que la mamá venga con esta sintomatología general nos va a hacer pensar en que ese niño, obviamente relacionado con otros factores patológicos, que me va a ayudar a que ese niño pueda desarrollar anemia, tenemos que pensar. Porque cuando ya tenemos esto es porque algo está fallando, ¿no es cierto? Entonces, estamos hablando debido a una hipoxia tisular. Entonces, si estamos considerando una anemia crónica cuando estamos ya en estado de gravedad, ¿qué es lo que va a condicionar? ¿Cuál es el último órgano que sufre cuando ya se ha descompensado todo el organismo? Cuando no ha logrado compensar. Sistema nervioso central. Entonces, ese niño con anemia grave va a empezar con disfunción neurológica. Entonces, va a tener alteraciones en su desarrollo, va a tener dificultad en el aprendizaje, puede haber un retraso puberal o una osteopenia, ¿no es cierto? Entonces, es una condicionante que es lo que va a tener. Y finalmente, ¿qué es lo que decimos? El examen físico me va a mostrar la palidez, pero recién cuando ese niño tenga una anemia moderada, nunca la leve. Por lo tanto, si estamos hablando del diagnóstico de una anemia leve, ¿con qué lo voy a hacer? ¿Será con clínica o será con laboratorio? Laboratorio específicamente, ¿no es cierto? Bueno, entonces, el diagnóstico será, la mamá me ha dado síntomas, entonces tengo que hacer una buena anamnesis para investigar la causa. Porque hemos dicho que hay diferentes causas, ¿no es cierto? Tengo que hacer una buena exploración física. ¿Y cuál es el instrumento que tengo que tener obligadamente después de haber hecho una buena anamnesis, de haber verificado que hay una palidez? ¿Qué es lo que tengo que solicitar obligadamente? Porque la palidez no me sirve. ¿Qué tengo que pedir? El hemograma, ¿no es cierto? Entonces, el hemograma es lo primero que tenemos que pedir para evaluar los índices eritrocitarios. Y cuando estamos hablando de la presencia de reticulocitos, cuidado, es grave, ¿no es cierto? Porque es una respuesta medular rápida. Entonces, cuando ya estamos hablando de lo que el hemograma me va a servir, y mi pregunta es, entonces, con todo lo que hemos hablado, ¿el diagnóstico de la anemia será clínica o laboratorial? ¿Diagnóstico qué me dice? ¿Todos dicen clínico? ¿Todos? Laboratorio. El diagnóstico es clínico y es laboratorial. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tengamos el diagnóstico clínico se basa en qué? En que ese niño tiene algún factor de palidez. Toda vez que en una historia clínica en un niño verifiquemos que hay una palidez, ¿qué tenemos que determinar como diagnóstico? ¿Cuál va a ser nuestro diagnóstico? Como ustedes o yo he encontrado un dato de palidez, por esa palidez me autoriza el diagnóstico de anemia clínica, por eso le pongo el apellido, anemia clínica. Entonces, toda vez que ustedes tengan que hacer una historia clínica y verifiquen palidez, van a tener que poner obligadamente anemia clínica. Pero esta anemia clínica, ¿qué les está obligando a pedir? El hemograma, porque es a través del hemograma que van a determinar el tipo de anemia, el grado de anemia, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué me sirve el hemograma? Para diagnóstico de anemia en base a tipo y grado, ¿no es cierto? Y cuando hablamos del hemograma, ¿para qué me sirve el hemograma? Sabemos que el número de eritrocitos es importante, ¿no es cierto? Hablamos de 4.5 a 5.5 millones por mililitros cúbicos, ¿no es cierto? Esto va a bajar si es que, ¿cuándo va a bajar? En un desnutrido, por ejemplo, donde la médula sea hiporregenerativa, entonces va a producir poco eritrocito, ¿no es cierto? Cuando estamos hablando de la hemoglobina, esta disminución de eritrocitos, ¿con qué tenemos que relacionar obligadamente en un hemograma? Con el hematocrito, ¿no es cierto? Porque si estoy teniendo
bajo número de eritrocitos o eritrocitos chiquititos, muchas veces ese hematocrito va a estar menor, ¿no es cierto? Entonces el número de eritrocitos junto con el hematocrito me va a ayudar al diagnóstico. Cuando hablamos de la hemoglobina, ¿para qué me sirve la hemoglobina? Para el diagnóstico de grados de anemia, hemos hablado, ¿no? Si es menor de 12, de 10 a 11.5, de 8 a 9.5 y de 7 o menor a 7. Entonces, la hemoglobina me sirve para diagnóstico de grados de anemia. Cuando estamos hablando del volumen corpuscular medio, ¿para qué me sirve el volumen corpuscular medio? Que sabemos que lo normal es 87 hectolitros. Para clasificación de anemia morfológica. Para eso me sirve el volumen corpuscular medio porque me está dando el tamaño de los eritrocitos. Y cuando estamos considerando la hemoglobina corpuscular media, la concentración de hemoglobina corpuscular media, ¿para qué me sirve? Es el color, es la cromía. Entonces evaluamos en picogramos, ¿no es cierto? Si lo normal es de 80 a 32 picogramos, toda vez que sea menor, decimos, cuidado, está hipocrómica, ¿no es cierto? Y si está en parámetros normal, vamos a hablar de normocrómica. Bueno, como el hemograma me sirve como tratamiento, una vez diagnosticada la anemia, voy a implementar el tratamiento. ¿De qué depende el tratamiento? Del grado de anemia, leve, moderado y grave. ¿Por qué es importante considerarlo? ¿Por qué consideramos que es una anemia el tiempo de tratamiento? ¿Por qué es diferente el tratamiento en tiempos de la anemia? Ayúdenme en eso. ¿Por qué es importante la diferenciación de tiempos en la anemia? ¿Por qué es importante? Porque la anemia, ¿en cuánto tiempo se regenera? ¿En cuánto tiempo se reemplaza? En 120 días. Y si es un niño que está con una anemia leve, ¿qué es lo que tengo que condicionar? Me está diciendo, tiene poco sustrato, está empezando a desarrollar anemia. Entonces, se dice que un cuadro leve, vamos a empezar con 2 meses, un moderado con 3 meses y casos graves hasta vamos a tener condición de transfusión, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenemos que dar como condición básica? El medicamento, que es el sulfato ferroso, ¿no es cierto? Y cambios de dieta como consecuencia. ¿Y qué vemos en el sistema público? Las chispitas nutricionales, ¿no es cierto? Que tiene 12.5 miligramos de hierro. Bueno, hablábamos de tiempo, ¿no es cierto? Si estamos dando el sulfato ferroso, antes se manejaba en el sistema público unas gotitas, pero esas gotitas eran feísimas de sabor, pintaban los dientecitos, pintaban las deposiciones y la mamá no le daba por todos esos cambios. Entonces, ¿qué establece el sistema público? Dice, hay que empezar con las chispitas nutricionales. ¿Y por qué principalmente? Porque el hierro, el sulfato en gotas o en solución, exigía una condición de que tenía que ser sin alimentos, sin relación con los alimentos para mejorar la absorción. Y si el niño tomaba ese hierro, pues ya no quería comer después. Entonces, lo que se establece es que se le empieza a dar las chispitas nutricionales de baja concentración de hierro por la misma condicionante de que se absorbe un 20% y se dice, hay que dar 2 sobrecitos al día para considerar 25 miligramos por lo menos al día, ¿no es cierto? Entonces dice, en un caso leve hay que dar sulfato ferroso durante 2 meses. ¿Por qué 2 meses? Porque ese niño todavía no tiene una afección medular, solamente le estaba faltando un poquito de depósitos. Entonces se dice que el primer mes va a ir dirigido primero a cubrir las necesidades de ese niño y lo que le sobre en el próximo mes va a ir a llenar depósitos. Disponiendo ya de depósitos, ese niño ya no tiene opción, no ese niño. La médula tiene condición, si ya dispone de sustrato porque han llenado en ese mes su depósito, va a tener la condición de producir eritrocitos normocíticos y normocrómicos. Cuando ya hablamos de la moderada, estamos considerando que ya le voy a dar 3 meses. ¿Por qué? Porque la condición, si está moderada, ya está produciendo eritrocitos hipocrómicos y muchas veces, si estamos hablando de patologías crónicas, microcíticos. Entonces, tengo que reemplazar 3 meses, por lo menos 60, 90 días para tratar de producir eritrocitos normales. Entonces, se dice que el primer mes va a cubrir todo lo que fueron deficiencias. El segundo mes está dirigido a que va a cubrir depósitos y el tercer mes es a terminar de llenar sus depósitos. ¿Para qué? Para que ya en los 90 días de disponibilidad de hierro, esa médula tenga condición de producir eritrocitos normales.
Y cuando estamos hablando de las formas graves, ahí ya no me da tiempo, ¿no es cierto? O sea, toda vez que tenga un niño de menor de 7 de hemoglobina, ¿qué me dice? Hay que actuar rápido, porque ese niño puede entrar en etapa de descompensación, ¿no es cierto? Circulatoria principalmente. Entonces, ¿qué hacemos? En todo niño que tenga menos de 7, ¿qué tengo que hacer? ¿Darle transfusión de sangre fresca o paquete globular? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es bueno darle sangre total fresca? Paquete globular. ¿O por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sangre total? No. ¿Por qué paquete globular sí? Porque sangre total para todos los componentes no tiene sentido, ¿no es cierto? O sea, no está con hipovolemia ese niño. No tiene ningún sentido darle sangre total. Entonces el paquete globular es importante porque le estoy traspasando eritrocitos normocíticos normocrónicos, ¿no es cierto? Una vez que he logrado compensar, y se dice que cada paquete o cada unidad globular nos va a más o menos ganar 1.5 a 2. Entonces, después de ese 7 que lo he pasado a 8.5 ya de hemoglobina, ya me permite hacer los 3 meses de sulfato ferroso y manejarla como una anemia moderada. Decimos que en caso de anemia megaloblástica hemos dicho no es dependiente del hierro, es más de la B12 y el ácido fólico, entonces voy a darle directamente B12 con ácido fólico, más o menos entre 1 a 2 miligramos por día. ¿Será suficiente la alimentación? Porque si ese niño va a recibir los 3 meses y sí, con el mismo hábito alimentario, ¿será que no va a volver a desarrollar? Va a tener unos 3, 4 meses, 6 meses para lograr de nuevo consumirse todos sus depósitos y de nuevo entrar al ciclo de anemia. Entonces, obligadamente no solamente hablamos del medicamento, sino también hablamos de cambio de alimentación obligada. Entonces, todo lo que tiene hierro tenemos que darle obligadamente, ¿cierto? Entonces, hablamos de 2 tratamientos, el medicamentoso y el cambio alimentario, ¿cierto? En base al sistema. Cuando hablamos de todo esto es anemia, pero hemos dicho, ¿no? En base a los hábitos nutricionales que tienen los niños, el sistema público dice, hay que prevenir la anemia. ¿Y cómo prevenimos la anemia en los niños que están sin anemia, ¿no es cierto? Teóricamente. ¿Cómo se previene? Precisamente por el tipo de alimentación que estamos con una alimentación con deficiencia de hierro. ¿Cómo previene el sistema público la anemia? ¿Con suplementos? Con las chispitas. Entonces, todo niño de 6 meses, o sea, se determina que la ligadura tardía de cordón y el depósito que la mamá ha hecho después del nacimiento va a garantizar la prevención de anemia hasta los 6 meses. Pero una vez que el niño ha empezado la alimentación complementaria, precisamente vamos a prevenir la anemia y vamos a dar las chispitas nutricionales, hablamos de un sobrecito cada día por 60 días, ¿no es cierto? Pero cuando ese niño tiene 1 año, también vamos a tener la misma conducta, o sea, todo niño a partir de los 6 meses, una vez por año tiene que recibir los 60 sobres de chispitas con el objetivo de prevención, no de tratamiento, ¿no es cierto? Porque los tratamientos son diferentes, porque hablamos de 2 sobrecitos y hablamos de tiempos. ¿Qué imagen nos da la mamá cuando ese niño tiene anemia? Esto, ¿no es cierto? No tiene ganas de comer, está durmiendo mucho, ¿no es cierto? Entonces la mamá siempre se va a preocupar cuando ese niño se vea cansadito, se vea pálido, esté durmiendo mucho, no tenga ganas de comer, esté irritable, a veces tiene mareos, a veces se desmaya en el colegio, tiene anemia, decimos, ¿no es cierto? O sea, lo primero que piensa. ¿Por qué? Porque ese concepto cultural se tiene y muchas veces esa imagen nosotros como médicos tenemos que aceptarla e investigar. Entonces todo niño que venga con esta sintomatología, ¿qué tenemos que hacer? Hemograma, nuestro primer instrumento ante una sospecha es el hemograma que me va a permitir diagnosticar los grados y el tipo de anemia, ¿no es cierto? ¿Y qué le vamos a recomendar si hemos determinado que tiene anemia? Vísceras, que es lo más importante en el vaso, el hígado, las carnes rojas y las sangrías como la morcilla, por ejemplo, todo eso tiene exceso de hierro. Ustedes saben que el hierro biológico se absorbe hasta un 40%, entonces si estamos alimentándolo con hierro, eso va a resolver mucho más, incluso con los medicamentos, entonces combinamos medicación con el hierro biológico. Bueno chicos, ¿alguna pregunta de anemia?